Tardes. Don Mario. Muy buenas tardes, es un gusto estar en una emisión más en Panóptico que realizamos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Voy a abrir este programa con una cita que usaremos a manera de epígrafe, la cita es un fragmento del discurso del presidente Salvador Allende en la Organización de Naciones Unidas, pronunciado el 4 de diciembre de 1972. La cita dice lo siguiente: en América Latina, grandes ciudades que muchos admiran ocultan el drama de cientos de miles de seres que viven en poblaciones marginales, producto de un pavoroso desempleo y subempleo. Esconden las desigualdades profundas entre pequeños grupos privilegiados y las grandes masas, cuyos índices de nutrición y de salud no superan a los de Asia y África. Bien, ahora voy a presentar a nuestra invitada. Ella se encuentra en Santiago de Chile. Es Luz Javiera Larraín Maino, que es sobrina de un desaparecido que lleva su nombre completo, es Juan Bosco Maine Canales. Algunas fuentes lo citan, detenido y desaparecido el 26 de mayo de 1976 por el gorilato pinochetista a través de la Dirección de Inteligencia Nacional. Algunas fuentes citan a Maino Canales como dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitaria, y otras lo citan nada más diciendo que era militante. Bien, nuestra entrevistada, que está en Santiago, ella es chilena, radica en Santiago de Chile, es licenciada en Artes, egresada de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es diseñadora teatral, egresada de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Maestra de yoga, ha impartido esta disciplina en su país y en México, en los estados de Querétaro, Puebla e Hidalgo. Imparte clases en línea a particulares y en grupo. Muchísimas gracias por participar, por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Agradeciendo esta invitación que surgió a partir de Rosita Aguilera, quien sigue la página, la fanpage de Juan Maino La Memoria, que somos un grupo de familiares y amigos de Juan Maino, Elizabeth Recas y Antonio Elizondo, los tres detenidos desaparecidos el 26 de mayo, que fueron llevados a Villa Grimaldi, posteriormente hechos desaparecer en Colonia Dignidad, que es un recinto más al sur de Santiago de Chile y donde también hay muchos desaparecidos más todavía pendientes por investigar ahí y en otros lugares. Y bueno, y agradeciendo este proceso colectivo que está surgiendo en el día de hoy, a partir del 11 de septiembre, el día del golpe de Estado, del asesinato al presidente Allende, dando las gracias también a México. He estado muy informada y siguiendo todo. Está el presidente Manuel López Obrador también en Chile, apoyando y dialogando acerca de este momento
eh, y los 17 años de dictadura que vivimos, y donde México fue un gran apoyador, apañador, cuate del pueblo chileno. Así que estoy muy honrada en que estén aquí, esté usted haciéndome esta entrevista, don Mario. ¿Cómo está usted? ¿A los cuántos años empezó usted a tomar conciencia de lo que significó el asesinato de un presidente, el doctor Salvador Allende, que accedió al poder por la vía democrática, por la vía del voto de los chilenos? ¿A qué edad empezó usted a tomar conciencia de lo que significaba tener un gobierno de facto, un gobierno militar? ¿A qué edad? Uy, de niña. Yo voy a cumplir 50 años en septiembre, perdón, 50 años en abril, y fue del próximo año, o sea, crecí sabiendo primero que mi tío era detenido desaparecido. Mi abuela fue una mujer que buscó toda su vida a partir de esa desaparición. Y ya entendiendo el contexto familiar de una niña, entonces desde los 5 o 6 años, que para mí, yo ya, más que de Salvador Allende en ese momento, yo traía la foto de mi tío. Yo sabía todo el contexto, pero lo más próximo, y llevaba la foto al colegio, tenía compañeros de distintas procedencias, pero todo a partir de la infancia, esta búsqueda. Y, y ya más de adolescente, ya empecé como a atar cabos, porque esta historia también eh, es como un puzzle, donde uno ha empezado a ir entendiendo toda la historia. Eh, Porque honestamente todos los años 80 eh, los medios de comunicación, cuando no había YouTube, Internet, todas estas cosas, uno se informaba a través de libros, dibujos, por una parte, y en el diario oficial, el Mercurio, que está muy ligado a la dictadura, no aparecía. Entonces siempre había como una doble información entre lo que sabía mi abuela, mi mamá, mis tías, el movimiento de Juan Maino todos los 26 de mayo, que era la fecha que se recordaba, y ahí uno como que se informaba como niña, porque de niña crecí con esta inquietud de saber qué pasó, cómo puedo ayudar, yo puedo tener algún dato, o sea, como que de niña uno estaba ahí como son, somos los niños a esa edad, ¿no? Éramos, ahora Eh, ya. Uh-huh. Hasta la fecha tienen un número pues oficial de las personas desaparecidas, de las personas fusiladas. ¿Hay alguna cifra? Cifras, sí. Cifras, sí. De hecho, hubo un informe Valech cuando se recuperó la democracia en Chile, y otro informe, no recuerdo el nombre, y claro que hay. Se ha avanzado mucho a nivel también de la justicia, de la ley, y siento que lo pendiente que está es sanar la sociedad, porque no se puede,
la fiscalía, estas cosas como más, pero de repente son lenguajes tan engorrosos que toda la media que recibe la información más ligera, por decirlo de alguna manera, que ve rápido de la televisión, pues ya también está cansada de, porque como se ha dilatado demasiados años y para cada persona es tan importante una vida, entonces pasa que están todos los nombres y luego aparece otro y no lo pusieron el nombre en la lápida, ya lo ponen, ok, y todo el resto que no ha vivido, como que dice, ya, no, ya. Y, y la empatía que surge entre los familiares y víctimas es que no es importante. Vamos a esperar a que estén todos y no sé, es un proceso que tiene muchas aristas y es difícil, pero sí, hay sitiales de memoria que justamente asisten mucho los familiares, las personas, pero un reconocimiento así país, eso es lo que hoy se está rezando, porque lo exista, porque todavía hay gente que dice, no, es que en el gobierno de Allende, entonces, como esos temas son tan engorrosamente aburridos, ya como que queremos traspasar otro discurso, ¿sí me entiendes? Eh, porque los jueves, por ejemplo, hay un programa como de estos informativos, después de 50 años, 40 años después de una desaparición, encontraron en el hospital de la Universidad de Chile, y es mi universidad que yo quiero mucho, pero en una pieza todavía cajas de cartón con huesitos, con restos, todavía. Hay cajas de plástico en este momento, existen los, o sea, como que uno dice, ¿cómo está este cuarto en una universidad todavía estaba cerrado en esas condiciones para poder informar, ¿no? O sea, como que entonces pasa a ser que cada paso es como agotador y uno mismo queda cansado de hablar del tema. eh, y bueno, eh, justo se junta, justamente similar a Bueno, México. sí, sí. Eh, si quiere, hasta ahí dejo la respuesta y ahí le contesto en otra siguiente pregunta algo que le iba a decir. Bueno, Sí, dígame. si me permite, Sí. quiero leer unos párrafos Ujú. de un libro escrito por un gran periodista mexicano que ya falleció, Ajá, que se llamó Julio Scherer García. ajá. Y las citas que voy a hacer pertenecen al libro Pinochet, Vivir Matando. Ujú. Voy a leer algunos párrafos, apelo a su conciencia si siente que está un poco largo. Creo que no, pero en fin. Adelante. Textual. La Ujú. moneda en llamas. La Ujú. derecha no perdió tiempo. Al frente de la Junta Militar, montada el 11, clausuró el Parlamento, destruyó los registros electorales, suprimió los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones civiles del orden que fuera, militarizó las universidades y disolvió los colegios de profesionales. No quedó uno. Ni la Pontificia Universidad Católica pudo salvarse. Le impusieron un rector militar. Al par de la destrucción de las instituciones, inició el exterminio de los líderes políticos y civiles partidarios de la forma representativa de gobierno. No quedaría un dirigente comunista, un socialista, un simpatizante de la Unidad Popular,
un republicano demócrata. La tortura fue elevada a método de gobierno y los detenidos fueron llevados a los estadios, a los campos de concentración, al Estadio Nacional, al Estadio Chile, a las salitreras, a las islas de la costa. Los cuarteles fueron habilitados como centros de tortura. El comandante Pacheco, que era el jefe de la base de helicópteros en la provincia de Temuco, zona mapuche al sur de Chile, colgaba de su helicóptero a dirigentes sindicales y los tallaba contra las copas de los árboles. Poco a poco los destrozaban, caían los pedazos, los jirones. Termina la cita. ¿Qué, qué, qué siente ahorita que le estoy leyendo estos párrafos? ¿O cree que son un invento o apenas si se acercan a la realidad? Apenas se acercan a la realidad. Y es otro testimonio más. Y es un horror. Es un horror. Le voy a contar. De niña me acuerdo, ya de adolescente, un sacerdote aquí de Chile, que él estuvo preso en dictadura, que se llamaba Gerardo Hueylan. Ese sacerdote aparece en la película Machuca, que le llamaban el padre McEnroe, pero se llamaba Gerardo Hueylan. Fue un sacerdote que fue muy importante también y que trabajó con Juan Mayno. Nos llevó en ese entonces a ver una obra de teatro que se llamaba La muerte y la doncella, donde se enfrentaba un personaje que era la víctima y el victimario. Eh, el, la víctima la interpretaba una actriz, eh, María Elena Duvachel, que ella fue víctima de tortura en dictadura, y todos estos nombres son importantes, perdón que los comente. Y en el texto que hablaba la obra, y que todas éramos tomadas de las manos escuchando al victimario, era el sadismo que había pasado a ser como un vicio para él, un vicio. En el momento que la maldad cruzaba, ya hice algo malo, ya puedo ser todo lo malo que puedo. Es como un vicio, ¿me entiendes? Una adicción. Y siento que había un servicio de inteligencia que fomentaba esa adicción con helicópteros, con medios de tortura, con mucho dinero. O sea, la DINA era ese llamado servicio de inteligencia en un principio y luego se llamaba CNI. Y, y ellos, bueno, ya es bien sabido, pero es bueno recomendarlo en este espacio, fueron financiados por el gobierno de los Estados Unidos en ese entonces. Entonces, como que todo este tema, llevándolo de una historia de lo más micro, como puede ser este relato poderoso que usted lo está contando y que no me cabe la menor duda, es como observar en el ser humano y nos observemos en esos momentos de mayor sadismo donde el tipo está así como, no lo quiero ni nombrar, pero buscando eso, es donde seamos capaces todos de observarnos. Porque ahí está, o sea, es como en las películas que vemos, en cómo nos tratamos entre todos.
mm, que también eh, que nos producen estas mismas personas que hicieron esto y, y también ser como vista de alguna manera y también aprender a cuidarnos con conocimiento, con paz interior para no explotar de una manera desenfrenada frente a ciertas situaciones donde también pues nuestra vida en algún momento puede también estar en juego. Eso, hay que, hay que pensar muy bien porque es delicado, es un tema delicado. Bien. Luz Javiera, ¿me permites presentar a nuestro invitado? Sí, Él está en Cancún y bueno, Salvador, nuestra invitada, ella es chilena, ha estado en México, en Querétaro, en Puebla, ha dado clases también, creo que en Hidalgo, y ella está en Santiago de Chile y nos hace el favor de, pues, de compartir, vivir. Si me lo permites, voy a dar algunos datos de Salvador para que más o menos sepas de quién nos acompaña. Salvador Ramos Bustamante es un luchador social, sindicalista, hombre de izquierda, formado en la corriente de pensamiento de Vicente Lombardo Toledano. Nuestro invitado tiene más de 50 años de experiencia en el sindicalismo. Es un estudioso de la historia de México, de América Latina y el Caribe. Formado desde la base, llegó a ser dirigente estatal, nacional e internacional. Fundador de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Quintana Roo, militante de la Central Unitaria de Trabajadores, de la nueva Central de Trabajadores y de la Federación Sindical Mundial, formador de cuadros sindicales, un teórico del sindicalismo, analista de la realidad de los trabajadores, con propuestas de cómo retomar ¿cómo se llama? La La combatividad. unidad. Y bueno, hay que agregarle que Salvador también pues ha viajado por el mundo prácticamente. Bienvenido, Salvador, es un gusto tenerte aquí. Gracias, mucho gusto, Luz, bienvenida. mucho gusto, un honor conocerlos a los dos, a usted. Si quieres inicio, Mario. Adelante, compártenos Sí, algo de tu sabiduría, de tus conocimientos. sí, hoy es un día muy memorable, triste y alegre, porque recordamos el golpe de Estado en Chile, aún mostró Perdimos la vía pacífica, legal y democrática para acceder al poder y fue sacrificado por la traición y felonía de las Fuerzas Armadas de Chile con la intervención del imperialismo norteamericano. Y todos lo recordamos, y yo en especial, porque en un día como hoy, hace 50 años, se cumplía el tercer año del gobierno del presidente Luis Echeverría y la Dirección Nacional Juvenil del PRI organizó un evento para analizar el informe. Y yo fui invitado como uno de los oradores. Y antes de tomar la palabra, me dijeron que no hablara yo de Chile. Y obviamente no les hice caso, ese era mi tema. Y me paré allí en el auditorio, en la plazuela del Comité Nacional del PRI, y condené el golpe.
y hice una remembranza del discurso del presidente Salvador Allende un año antes, en diciembre del 72, que había estado en México y que había sembrado la conciencia de los jóvenes y que había establecido muchas tesis. Una de ellas, cuando decía que ser joven y no ser revolucionario era hasta una contradicción biológica. Cuando habla de que la revolución pasa por los pueblos, reconocía al general Lázaro Cárdenas, con quien se había carteado Salvador Allende, y el ejemplo que había dado al expropiar el petróleo. Y luego denunciaba cuando decía que Chile era un Vietnam silencioso, que no había aviones surcando el cielo, ni misiles, pero que había una presión que era la presión instrumentada por la CIA, donde le había dado dinero a los partidos que luchaban en contra de Allende, y le había dado grandes cantidades al periódico El Mercurio y a los transportistas para que hicieran bloqueos. Es decir, era un drama, y entonces cuando nos enteramos del golpe y después vemos el bombardeo al Palacio de la Moneda, a la casa de Allende, a la residencia de Allende, y hay un amigo mexicano, Carlos Ortiz Tejeda, cineasta, que se va a Chile inmediatamente después del golpe y se hace pasar por un corresponsal de una televisora de otro país a la que no le temían los militares. Y entonces filma el río Santiago que atraviesa la capital con cadáveres. Va al estadio y filma a los miles de presos que están allí. Entre ellos, un entrañable amigo mío, Roberto Prieto, comunista y sindicalista, dirigente del Cepostal, que había ido a vivir a Chile junto a otros extranjeros de otros países, pero que también sufre la represión, el encarcelamiento, la tortura, la cárcel y muchos de ellos la muerte. Carlos Ortiz Tejeda filma el cortejo fúnebre de Pablo Neruda. Él encabeza, sale a la calle y cientos de chilenos desafían a los militares y se suman a esa marcha. Filma también la casa de Allende, donde se ve la fotografía de Cárdenas en el piso. Y ese video le pone un título que era el lema de la Universidad de Chile, que dice por la fuerza por la razón y la fuerza. Entonces él le pone a su video contra la razón y por la fuerza. Ese video recorre el mundo y vale la pena rescatarlo porque al emotivo y brillante discurso de Allende le pone imagen. Es toda una enseñanza. Entonces yo recordaba eso y Gonzalo Martínez Corbalá, el digno embajador, entrañable amigo mío, y yo tenía una cercanía mucho con él, se portó muy valiente. Ayer se recordaba cómo había ido personalmente a rescatar a la familia de Allende. Sí. Y cómo en la embajada y en su residencia recibió a cientos de chilenos. Y luego cómo contribuyó a que fueran a México, escoltando él personalmente a muchos de ellos, entre ellos a doña Hortensia Bussi de Allende. Y
y otros embajadores frente a unos militares, frente a los golpistas sedientos de sangre, de venganza, de odio, de rencores. Pues por eso recuerdo mucho la fecha de hoy, que para los latinoamericanos era terrible ver cómo bombardeaban la moneda, cómo el presidente Allende se resistió y fue a defender el Palacio de la Moneda. Y ese llamamiento que le hace a los chilenos, donde los llama a defender la democracia y donde les dice, entre otras cosas, que la reacción será condenada y que más temprano que tarde se abrirán las alamedas. Exacto. Es decir, toda una enseñanza que recordamos el día de hoy y que también nos da alegría, porque al final Salvador Allende queda en la historia como un hombre inteligente, bueno, demócrata, socialista, que abrió la vía al socialismo por la vía pacífica y legal, y que después se siguió como mucho ejemplo en muchos países de América Latina, en el nuestro mismo, en México, como llega un hombre de izquierda, en Bolivia, en Ecuador, en mismo Brasil, en Argentina, mientras que Salvador Allende está en un lugar muy alto en la historia. Augusto Pinochet está en la basura. Solamente lo recuerdan algunos chilenos y corrientes también de la derecha en el mundo. Pero hay que recordar que Salvador Allende se formó desde muy joven en la izquierda, que fue diputado, que fue senador, que llegó al poder después del cuarto intento, que construyó la Unidad Popular, que es un gran ejemplo, con el Partido Comunista de don Luis Corvalán, y de una mujer también, creo que le decía la Pasionaria, y claro, también hay que recordar que Augusto Pinochet inauguró las políticas neoliberales instrumentadas por Margarita Thatcher y Reagan, y que durante 14 años o más, no sé, se mantuvo instrumentándolas, y que al final el pueblo chileno echó abajo con el plebiscito. Y luego nos dio mucha alegría cuando es detenido en Londres, acusado por el juez Garzón. Y finalmente triunfa el pueblo chileno, aunque ahí está la semilla del odio también y de las políticas neoliberales. Tienen que seguir luchando los chilenos para desterrarlas y para que los sentimientos y los pensamientos de Salvador Allende y de muchos luchadores latinoamericanos, porque si vemos como en todo el continente, desde los luchadores por la independencia hasta el libertador de nuestra América, Cuba con Fidel Castro, con el comandante Fidel Castro, Nicaragua con los sandinistas, es decir, en toda nuestra América como en el mundo hay hombres y mujeres luchando por la transformación, por la revolución. Unos como el comandante Ernesto Che Guevara planteaba llegar al poder por la vía armada
Él había vivido la experiencia de Guatemala y de otras partes y no veía otra vía. Y en ese encuentro famoso, después del triunfo de la Revolución, donde va Salvador Allende a Cuba y se encuentra con el Che y platican temas, se encontraron inmediatamente, encontraron afinidad, dos hombres inteligentes, los dos médicos, los dos nacidos en el mes de junio, los dos luchadores por el socialismo. Entonces el Che le regala su libro de Guerra de Guerrillas a Salvador Allende y le dice, y le pone una dedicatoria que le dice: a quien lucha por lo mismo por una vía diferente. Al final, pues los dos mueren sacrificados y los dos están muy altos en la historia, los gigantes de la historia. Mientras Augusto Pinochet y los militares traidores y asesinos están juzgados por la historia y los siguen juzgando los gobiernos y el gobierno en particular de Chile, que según se acaba de suicidar uno de los militares que iba a ser juzgado por el asesinato de Víctor Jara. Entonces tenemos muchos recuerdos y también con el tema del discurso de Allende, Carlos Ortiz Tejeda sacó un video que también recorrió el mundo. Así es que tenemos muchos recuerdos, Luz y Mario. Ajá. Y hoy nos da mucho gusto ese reencuentro de México y Chile, porque muchos chilenos vinieron a México, aquí nacieron muchos de sus hijos, aquí se casaron y hay una relación que se creó no solamente de amistad y de cariño, de amor, sino también sanguínea con muchos de los chilenos. Y bueno, también como decían, todos los países de América Latina somos los mismos, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma historia, con excepción de Brasil y de Haití, que fueron colonizados por portugueses y por franceses, y algunas de las islas del Caribe por ingleses, por holandeses. Es decir, hemos sufrido las agresiones imperiales en toda nuestra historia, pero somos pueblo, Latinoamérica y Caribe. Somos muy hermanos. Muy hermanos, ¿verdad? Muy hermanos. Imagínense que, bueno, yo de niña tuve oportunidad de tener vecinos mexicanos. Y de siempre admiraba el bordado, cómo celebraban la fiesta, el Día de Muertos. Me fui 6 meses a México y me quedé 9 años. Así pasa con México. Es divertida como una y otra cosa que les cuento, ¿no? Desde la infancia, yo volví hace 3 años a vivir a Chile y en un momento como familiar de Juan, que ya les voy a mostrar algunas fotografías, siempre sentía como una calidez del pueblo, de alguna persona de México que no sentía como una duda acerca del relato que había de Juan Maino. Y ellos tres, miren. Aquí yo les tengo una sorpresa que preparé el 1 de septiembre. Aquí en Chile
no celebramos, sí celebramos el Día de Muertos, pero septiembre es una fecha muy, muy importante. Estudié en la Universidad de Chile Arte, en la escuela de Víctor Jara, y hubo una convocatoria para hacer los 50 años y me puse a hacer un recuento de todos los artistas chilenos ejecutados políticos. Entonces, él es Juan Maino, mi tío era fotógrafo y desapareció con Elizabeth Recas, ella estaba embarazada y eran los tres compañeros de universidad, ellos dos eran pareja, estaban escribiendo su tesis. Bueno, en ingeniería mecánica, en la UTE, en la Universidad de Santiago. Y paralelamente Juan Maino era fotógrafo y trabajaba con el sacerdote Gerardo Hueylan, que es el sacerdote que aparece en la película Machuca, que le pusieron otro nombre en la película Machuca, que era el padre McEnroe, que también le estaba contando antes a don Mario. Y todas las conexiones que se empiezan a hacer a partir de esta desaparición de mucha gente, empieza a crear también una historia posterior a los familiares. Entonces, por ejemplo, él es Eugenio Ruiz Tagle, el papá de una amiga que también fue ejecutado político, el tío de otra amiga, el papá de Moyeney Valdés, que es una chilena que vive ahora en México, que él fue asesinado fuera de la Teletón por estar pintando un mural político. Y asimismo, estos dos niños que trabajaban en la población, en el barrio donde trabajaba este sacerdote, también fueron asesinados en dictadura, porque el tema es que a partir del 11 comenzó una masacre, o sea, empezó con una super masacre y luego continuó. Entonces, la imagen de Víctor, la imagen de Allende son las más potentes, pero luego hubo muchos más campesinos. Yo hace 30 años, que ya tenía 35 años, en la universidad, como no tenía el respaldo jurídico de que mi tío lo habían asesinado en Colonia Dignidad, que fue un centro de tortura en el sur de una colonia nazi liderada por Paul Schaeffer, que la película está hasta en Netflix, acerca de la asociación de este grupo nazi con Pinochet, que lo tomaron preso en Argentina porque era pedófilo, además de torturador y de encubridor de asesinatos de grueso calibre. Entonces, perdón que me vaya por las ramas, Está bien. Pero los relatos se empiezan a entrecruzar. Yo me fui a México porque allá me sentí en paz, de alguna manera, de descansar un poco también de estas presiones, de que si yo hablaba o contaba mi historia, nadie me iba a mirar así como, pero ¿qué onda tu tío, no? O bueno, porque siempre hay como un dejo. Estoy contenta también de regreso en Chile porque no le quiero tirar tierra a mi país, todo lo contrario. Y he ido encontrando también esa hermandad a partir de la misma memoria.
y he conocido a familiares de otros ejecutados políticos y, y también hay un clima de, ya bueno, nosotros somos las vivas, ya abracémonos y vamos, echémosle para adelante, ¿no? Vienen los niños, ¿cómo les vamos a contar esta historia a los niños? Yo trabajo con niños. La gran enseñanza que me dejó México, y voy a traer un bastón, que esto no es show, ¿eh? Yo también soy danzante de luna en México, danzo en Hidalgo, en Xochimilco, un círculo de luna. También en ese lugar, dentro de los mismos temazcales, yo podía hacer este relato en paz y que nadie me dijera, ya, sí, cantar, ser compasivos, seguir adelante. Hay un momento para llorar, hay un momento para sacudirse las heridas y seguir caminando, porque el legado que justamente nos dejaron, que es cierto, hay que llorar por ellos, pero también hay que seguir haciendo el trabajo que ellos fue truncado. Y ahí es donde tenemos que comunicarnos, asistir, accionar y estar en comunidad, porque como nadie aquí es perfecto, yo puedo meter las patas muchas veces en accionar de una manera que incluso puede violentar a otra persona. Es que es complejo el tema. Yo sé que aquí nadie, por lo menos yo, o sea, este tema de ser congruente, porque cuesta. Y uno dice, no, pues ya voy a dar vuelta a la página, pero por Dios que da rabia un montón de cosas. Entonces, pero también hay que alegrarse de estas acciones de visibilizar. Con eso termino para no extenderme. Gracias. Sí, indudablemente que... Bien, les pido permiso. Sí. Salvador, me permite, Sí, perdón, Salvador. Mira, Florentino Balamsiu nos escribió un comentario y le pido perdón al maestro Florentino que no inserte su mensaje aquí en la transmisión porque le tapa toda la cara a Salvador, si de por sí nada más le vemos de la nariz para arriba. Entonces, lo voy a leer. Florentino Balamsiu es un dirigente magisterial que fue líder de la sección 25 aquí en Quintana Roo, que fue también legislador y hoy sigue desempeñando actividades magisteriales en varios estados de la República Mexicana. Manda saludos, dice como siempre, excelente programa, muy buenos invitados para recordar ese gran golpe a la democracia latinoamericana. Como siempre, impulsando por las ¿sabe qué? Apetitas y impulsados por los apetitos insaciables de los gringos. Gracias al maestro Florentino por ese mensaje. Adelante, Salvador, perdón. Sí, un saludo a Florentino, lo recuerdo con mucho afecto. Sí, la batalla de las ideas en el mundo es una práctica que se da y donde casi nadie estamos fuera de esa batalla de las ideas, porque es la lucha entre las distintas versiones en el mundo de cómo construir una sociedad en paz, donde los seres humanos primero fuimos dominados por la naturaleza y luego dominados por el hombre, y ahí se estableció un sistema que prevalece hasta nuestros días, el sistema capitalista, y donde hay lo que decía Carlos Marx y Federico Engels cuando afirmaban en el Manifiesto Comunista que la historia de la humanidad
es la historia de la lucha de clases. Y en algunos lugares del mundo, el fascismo, la ultraderecha, al perder los procesos electorales, se han ido a las actitudes fascistas, que eso tiene que ver con la represión que se da en casi todos los países de América Latina, incluyendo en México. Y todos los jóvenes como tú, Luz, tienen una misión, que es retomar las ideas libertarias, estudiar mucho y poner toda su energía, toda su fuerza, toda su creatividad para lograr una transformación pacífica, donde no se sacrifiquen vidas y donde podamos utilizar todos los avances científicos y tecnológicos, todas las experiencias culturales, toda la grandeza de hombres y mujeres que han dado y siguen dando lo mejor de su vida para lograr esa transformación, para que el hombre pueda vivir y disfrutar la vida. Y eso está estrechamente vinculado a la lucha de clases, a terminar con la explotación de hombres y mujeres, de un sistema que permite la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, que genera pobreza, que crea condiciones para el consumo de las drogas, para la delincuencia organizada, para que una minoría se apodere de la riqueza. Es decir, son muchos temas que hoy en el mundo se dan para cuidar a la madre tierra, defender el agua, luchar en contra del intercambio desigual. Y entonces los jóvenes tienen allí la gran tarea, y los viejos como Mario y yo, aportar nuestro granito de arena en las reflexiones y en las visiones de lo que hemos vivido, porque nosotros también hemos sido víctimas, en el caso mío, de la represión, del encarcelamiento, pero desde muy joven me fui formando en la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano. Ahí conocí a muchos chilenos de esa corriente chilena y española y de Europa, grandes intelectuales. Y quiero comentar que después de que llega Hortensia Bussi de Allende a México, un día viene a Cancún y me avisan el gerente, el director del hotel Cancún Caribe, el amigo, no recuerdo cómo se llamaba, que ahí estaba doña Hortensia, y la mandamos invitar con una camarista, y viene al sindicato, donde le hacemos un pequeño acto de solidaridad con dos poetas, uno, doña Margarita Paz Paredes, mamá de Sigfrido Paz Paredes, uno de los fundadores y proyectistas de Cancún, y mi maestro José de Jesús Chávez, un poeta del pueblo. Y no se usaban los celulares todavía como ahora, donde se pueden tomar fotos. Pero le hicimos un homenaje y durante muchos años hemos participado en actos de solidaridad y recordando al compañero presidente Salvador Allende. Un día también, después del golpe, allá en la Ciudad de México, voy al sindicato de los gastronómicos por unos documentos y me entero que había una serie de carteles llamando a un acto de solidaridad con los golpistas.
Entonces busco a los dirigentes, dije, esto no puede ser. ¿Quién les prestó el salón? No, pues vinieron a alquilarlo. Entonces nos organizamos y esperamos a los que iban a conmemorar y los agarramos a palos. Y entonces hicimos ahí un evento de solidaridad en lugar de un evento en contra de Salvador Allende. Y bueno, hemos escrito artículos y hemos comentado todo lo que es la visión de las luchas de nuestros pueblos. Y hay mucho que hacer, compañera Luz. Muchas batallas que dar. Salvador. El capitalismo está muriéndose. Salvador, mencionaste carteles. Voy a insertar aquí un ¿Me permite, Salvador, insertar? Sí, ya claro que hablaste sí. de carteles que envió esta Luz, y para que nos lo comente, por favor. Ella es la que sabe de esto, y el título está muy llamativo. Sí, eso fue el fin de semana. Anterior a eso también hubo otro acto, ese que les contaba del 1 de septiembre. Y a partir de cada acto uno va conociendo más gente. Y este sábado se convocó para relatos en dictadura, de la dictadura. Y algo que quiero rescatar, que es algo muy importante, que les agradezco mucho que me haya invitado. Para ustedes me dicen joven, yo les doy las gracias. Otras personas me dicen que yo ya soy mayor. Pero aquí no importa, lo importante es la transgeneracionalidad. Es algo que sucedió en este acto del sábado. Siempre es bueno escuchar a la experiencia que hable. Hombres y mujeres, también la diversidad, la historia, y también se reflexionó mucho a partir de la verdad y la justicia, cómo construir para adelante. Y aquí es el diálogo, es dialogar, es aprovechar estos medios que de pronto uno los encuentra muy demasiado modernos, pero finalmente uno se empieza a acomodar, y por Dios que ayudan para que estemos en esta constante resolvimiento de cómo le hacemos, ¿no? Y por supuesto que después de este video lo voy a ver de nuevo, voy a anotar a los poetas que ustedes mismos citaron y voy a ir a la fuente, porque esa es una de las herramientas que tenemos en este momento, que es algo que también le quiero rescatar a Juan. Les quiero mostrar otra imagen de alguien muy importante para mí, porque sin ella no hubiese habido memoria, que fue mi abuela. Mi abuela se llamaba Filma Canales, y era ella. Hoy día le hicieron un homenaje a las madres de detenidos desaparecidos. De hecho, existe la cueca sola que hablaron hoy. Y este collage, porque tengo varios más, son de varias madres que en dictadura buscaron. Ella, su nombre es Sola Sierra, Ana González, la señora Luisa Toledo, aquí, la señora Rebeca, que
Hace poquito conocí a su familia Mariqueo, que fue el joven asesinado en dictadura que les comenté anteriormente. Y aquí está mi abuela. Y mi abuela, tal como coincidentemente dice su nombre, era documentalista. Entonces le enseñó a Juan el tema de la fotografía. Y es un recurso que antes era análogo, era muy difícil de realizar. Y este libro que estaba trayendo es el libro de fotografías que por fin se pudieron publicar el año pasado en Chile, después de de 47 años, con fotografías de Juan, así como tantos fotógrafos que registraron la época y dejaron la huella y el legado de lo importante. Juan fotografió muchos comedores de niños, apoyando también el proyecto del presidente Allende, el tema de la alimentación, el tema del cuidado de los niños en los comedores de niños, en la dignificación también de los mayores y de los menores. A través de la fotografía, no era que iba ahí, me pareció. No, no, no. Se instalaba, se tomaba un mate, pasaba semanas, vivía en clandestinidad, escribiendo su tesis. Y muy cerca, por ejemplo, este es un comedor en Lo Hermida. Captaba eso. Entonces, no quería olvidar mencionar este libro que se llama La mirada de Juan y de agradecer cada legado y cada paso en su vida. Ahora se mostraron los zapatos de Allende, porque su trabajo es muy importante. Si mi abuela de niña no me hubiese enseñado que era importante cada 26 de mayo recordar, pues ahora mi mamá, que por ahí anda y que también ha sido una gran colaboradora en decir, mamá, no estoy ganando dinero en esto, bueno, ya tienes que buscar de otra manera, pero date el tiempo de hacer este trabajo, porque yo sé que ya tu inquietud uno la trae porque ustedes nos dejaron eso. Entonces, con eso cierro también esto de la comunidad. Importa mucho hacerlo Bueno, entre varias Salvador, ¿qué generaciones. te parece? Sí, Mario, te escucho. Bueno, perdón, es que a veces como que te vuelven acerca, no bueno, la visita, el acercamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Boric de Chile, en donde se dirigió al genocida Pinochet, al innombrable, ¿verdad? Se dirigió con unas palabras que, pues si no fuertes, al menos se las tiene bien merecidas el gorila aquel, y en donde dijo el presidente López Obrador que ni con todas las aguas de los océanos se podrá lavar toda la sangre que regó Pinochet en Chile. ¿Cuál es tu opinión, Salvador? Sí, sabes que yo, como muchos millones de mexicanos, nos sentimos muy orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador, del trabajo que está haciendo en esta etapa en la que se recupera la dignidad del gobierno mexicano en materia internacional. Como bien lo decía, fue el presidente Benito Juárez quien estableció la base fundamental de nuestra política exterior
de respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias. Pero en la época de los neoliberales, sobre todo de los panistas, se tiró al suelo esa política exterior y todavía en los gobiernos de Enrique Peña Nieto se prestaron al juego sucio de la OEA y a atacar a Venezuela. Entonces el presidente, que es un demócrata, un hombre de izquierda, no es un socialista, porque la derecha lo acusa de socialista, de comunista, y curiosamente algunos compañeros de la izquierda lo acusan de neoliberal. Pero yo, que lo conozco al presidente Andrés Manuel, tuve la fortuna de trabajar una temporada con él en sus recorridos que hacía por el país, en la lucha que tuvo en Tabasco, el éxodo a la Ciudad de México, en el Partido de la Revolución Democrática, cuando había emergido como una esperanza de la izquierda y luego se fue descomponiendo hasta nuestros días. Pero Andrés Manuel López Obrador ha retomado esa dignidad, por un lado condenando a la OEA, invitando a su toma de protesta al presidente Maduro y a otros presidentes de América Latina, y ahora que va a Chile, que va a Colombia, y que expresa, yo veía en el mensaje de ayer cómo el presidente de Chile manejaba los temas con cautela, pero Andrés Manuel López Obrador se fue al tema fundamental. Se le agradece. Yo te quería preguntar, Luz, vimos en la televisión algunas imágenes de represión. Había ya alrededor del Palacio de la Moneda una movilización, y vimos que los carabineros lo estaban reprimiendo. Ya no supimos si eran a favor o en contra. ¿Por qué se dio eso? ¿Tú nos puedes informar qué pasó con eso? ¿Usted lo vio ayer? Sí. No, Okay. ayer. Sí. Yo lo lamenté mucho. Ayer hubo una romería en el cementerio general. Yo no fui. Y escuché que quemaron una quema de un mausoleo de un personaje muy famoso en la dictadura de pro Pinochet, que era Jaime Guzmán, quien fue el que escribió la Constitución. Lamentablemente, en estos casos, y hay que ser ahí muy inteligente, se habla de que fueron encapuchados un grupo reducido que hizo esa acción violenta, que es la que mancha todo el resto. Entonces, en estas acciones, por lo general, por ejemplo, el 22 de julio se hizo una marcha desde el Museo de la Memoria a la Moneda. Esto venimos hace tiempo. Recordemos que el golpe de Estado comenzó con desapariciones y detenciones previo al golpe.
ya hay una hora que honestamente, como Javiera, como Luz, yo me guardo y me vengo a casa, porque lamentablemente la población ha crecido mucho y ya conocemos que hay grupos que son externos o quieren violentar o andan vendiendo cerveza por la protesta, o sea, y cambia todo el sentido de una acción y entra la violencia. Entonces, hace muy poquito estuve en Lo Hermida y el llamado, que es un llamado súper importante de hacer en todos los actos, es en que se cuide mucho a la población del consumo de alcohol, del consumo de drogas, porque si no, como que entran los grises y se distorsiona todo, ¿me entiendes? Entonces, ya no me extrañaría, pero por ejemplo, anoche, y eso sí que lo sé, hubo una romería, una velatón de puras mujeres alrededor de la Moneda en la noche, donde fue totalmente pacífica, puras mujeres, con 2 horas alrededor de la, totalmente pacífico y en silencio, y con una vela. Entonces, claro, en el cementerio general, que está lejos de la Moneda, hubo problemas. Anoche no hubo problemas cerca de la Moneda, hoy estuvo bien y en eso le agradezco muchísimo a Andrés Manuel, al presidente, pues, que yo lo quiero muchísimo porque le vino a dar el peso. Esto de tener un mandatario muy joven como Gabriel Boric y con un gran peso, pero que venga el presidente de México, que venga Pepe Mujica, ya es como para que no ninguneen más la situación. Ya cuando las cosas resuenan afuera es porque no es que estos chavitos se están yendo en la volada, como se dice en Chile, y están, no son unas pocas víctimas y ya unas abuelitas que, no, es de verdad, es grande, es importante, eh, tenemos disciplina, trabajamos y por eso tenemos que cuidar muy bien todos los actos para que sean pacíficos porque es algo ya que conocemos, sin filtrar. Sí, en todas partes hay grupos provocadores, extremistas. Sí. Por eso, nuestra época, que decía Salvador Allende, que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y nosotros somos de los viejos jóvenes. Estamos al día en todo lo que sucede, sobre todo en nuestro país, en América Latina, pero también en el mundo. Y bueno, la batalla de las ideas, la lucha de clases, las corrientes fascistas, violentas, frente a las corrientes pacifistas y que luchan por que se respete la voluntad de los pueblos. Y te decía que nosotros estamos muy orgullosos del presidente Andrés Manuel. Andrés Manuel es un hombre formado desde abajo, bien preparado, con mucha sensibilidad, con muchos principios, un hombre muy habilidoso para conducir la transformación sin violencias, sin represión, aceptando que los medios de comunicación, como sucede en muchas partes del mundo, usan la guerra mediática, dicen mentiras, distorsionan la verdad.
Pero el presidente, por ejemplo, con las conferencias mañaneras, Sí, rompió con eso, ¿ves? Ha creado no solamente una respuesta a las mentiras de la guerra mediática, sino además una formación y una capacitación política al pueblo, porque conoce muy bien la historia sí. y aborda los temas con cautela, pero con principios, como la defensa a Cuba, la condena a la OEA, la crítica a las políticas imperiales, el ganarse el respeto de los norteamericanos, el conducir con inteligencia y lograr grandes avances en la economía, en la desigualdad social, en disminuir la pobreza, en establecer programas impresionantes como es la siembra, Sembrando Vida, que tiene en una reforestación más importante en el mundo, el rescate a los jóvenes, el atacar el origen de los problemas, la ayuda a los adultos mayores, que es de gran importancia, y las obras emblemáticas como el Tren Maya, que yo que vivo en Cancún, en el sureste, estamos ávidos de la inauguración para subirnos al tren, ver cómo rescata Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, cómo está rescatando los puertos, es decir, toda la obra material, moral, ética. Y esta no se puede dar en México si no se mira hacia América Latina, si no se mira hacia todos los pueblos del mundo, porque no solamente es en América Latina, sigue siendo en el Asia, en el África. Hay corrientes de pensamiento en el mismo imperio, en Europa. Sí, estamos viviendo sin duda una revolución de las conciencias y por eso nos sentimos muy orgullosos de Andrés Manuel. Y esta gira, vimos la transmisión de Colombia, y ahora en Chile, que pues es parte de nuestros sentimientos. Por eso recordamos mucho al presidente Salvador Allende, como recordamos a otros luchadores en el mundo y en nuestro hemisferio, principalmente al pueblo cubano, a la revolución cubana, que sigue siendo un faro de luz, y que el ejemplo del comandante Fidel Castro, con quien tuve la fortuna de platicar muchas veces, de seguir al comandante guerrillero Ernesto Che Guevara, un hombre también ejemplar, gigante de la historia, como a Simón Bolívar, en nuestro país a Benito Juárez, al cura Hidalgo, padre de la patria, a José María Morelos, como a Ricardo Flores Magón, que por cierto el presidente Andrés Manuel les ha dedicado un año de su gobierno a Ricardo Flores Magón, ahora se lo ha dedicado al general Francisco Villa, que es un revolucionario que hemos seguido, y el próximo año se lo va a dedicar al líder socialista del sureste, a Felipe Carrillo Puerto, hombre también sacrificado por la oligarquía yucateca y por algunos traidores de la Revolución Mexicana, pero que hizo mucho trabajo en Yucatán. Fue gobernador y fue líder del Partido Socialista del Sureste. Ahora se lo va a dedicar Andrés Manuel el próximo año, y entonces eso nos va a permitir, además de honrar la memoria de Felipe Carrillo Puerto, difundir su obra
su pensamiento, porque en esta batalla de las ideas entre la izquierda y la derecha, el futuro es de la izquierda. La izquierda va con la evolución de la historia y es muy importante la información que ahora hubo un compañero periodista argentino que estuvo hace poco en la mañanera y le decía a Andrés Manuel que convocara a una reunión de las redes sociales, que es otro fenómeno, porque en el caso de Chile y de México y de muchos países hay que combatir a esa prensa vendida, son instrumentos. Hace poquito que se desclasificaron documentos de Estados Unidos, se decía cómo le dio la CIA dinero al periódico El Mercurio allá en Chile. Pero ¿Cómo le dan claro, a los periódicos para que digan mentiras, para que manipulen? Pero ahora en nuestra época nos toca la fortuna de vivir las redes sociales, exacto. poder difundir noticias al momento con el celular en cualquier parte del mundo. Y entonces tenemos que aprovechar eso. Y por eso nos da mucho gusto tenerte aquí, Luz, porque el mundo es de los jóvenes. Yo tengo una nieta, Camila, que es brillante, está estudiando cine, con una formación de izquierda. Y bueno, yo tengo muchos nietos, tengo 26 nietos, como 5 nietos. Y mi tarea, y me lo dice mucho mi esposa Blanquita, que tiene una gran sensibilidad, de que hay que trabajar con los nietos, con los niños, con los jóvenes. Sí. Porque el mundo está cambiando, el mundo está en movimiento permanente, la sociedad está en movimiento permanente. Y hay que trabajar mucho, hay que luchar mucho. Y bueno, los jóvenes tienen un papel fundamental en esa tarea. Como decía Salvador Allende, estudiar, documentarse, aprovechar los instrumentos, no dejar de luchar, combatir el tema de las drogas, del alcoholismo, rescatar a la gente de la pobreza. Es decir, hay muchas cosas que hacer y por eso nos da mucho gusto este encuentro y desde luego esa amistad entre México y Chile, ese intercambio sanguíneo, familiar. Y bueno, pues hay que seguir dando batallas. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo hay cosas que... Hay otro símbolo más que también ¿Y qué agradezco mucho. mejor que tú que estás ahí en Chile? Y Ya se pasmó, Mario. Ahí. a ver, Luz Javiera, tengo una curiosidad y quién mejor que tú para despejármela. ¿Cómo recibió el pueblo a Andrés Manuel López Obrador, a los diplomáticos, sino al pueblo trabajador, a los estudiantes, a los jóvenes? ¿Cómo vieron la visita del presidente mexicano en Chile? Para mí ayer fue un honor. Estamos tan inmersos en este momento en el tema del 11 que no he podido compartir más. Ayer yo tengo un novio mexicano, a mucha honra. Él está en Querétaro. Y ayer vimos el encuentro por Zoom.
Y fue muy solemne porque entró mi mamá y lo vimos los tres juntos. No pasa eso comúnmente, pero fue como la mano en el corazón. Le entregó un símbolo muy significativo a la hija de Salvador Allende, Isabel Allende, diputada, como un águila representando esa hermandad de México con Salvador Allende. Y para mí, honestamente, se está como manifestando esta profecía que no sé si la han escuchado, yo creo que sí, que es la profecía del águila y el cóndor. Que cuando se junte el águila y el cóndor, se va a empezar a organizar mejor también nuestro continente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para ese acto en la Universidad de Chile cantamos en náhuatl, con permiso de la abuelita Tonalmí, Guadalupe Retis Tonal. Y le agregamos palabras en mapuche y en quechua. ¿Sí? A todo esto, yo con todo el respeto del mundo, soy winca, no tengo sangre directa mapuche ni quechua, pero la honro mucho porque son los primeros habitantes de aquí, ¿me entienden? O sea, y por eso todo implica mucho diálogo con las personas de la fuente que nos enseñan sus palabras, con la abuelita que me enseñaron el canto en náhuatl, que no es cantar cualquier cosa, de haber danzado 9 años en esa danza y decir, ya, ahora podría ocuparlo para esto otro. El uso del saumador, tan importante. Yo hace 3 meses fui con el saumador a un acto y como que me dijeron, ahí viene la brujita. Y les dije, ya, por favor, a las brujitas las quemaban. Y en este momento esto, no voy a ocultarles nada de lo que pongo aquí. Ojalá tener copal, pero también podemos quemar. Y es para honrar a los ancestros. O sea, que no, como se dice muy bien también, no hay que pisarse la capa entre superhéroes. Porque hay distintas alternativas y cada uno como salen los dibujos animados, cada quien con su poder. Pero esta herramienta la hemos ocupado mucho, se ha ocupado grandes filas de sahumadoras que han aprendido a partir de México y lo unen con el rezo mapuche y con las hierbitas de aquí, porque las ñañitas de aquí dicen, oye, pero ¿por qué vamos a estar practicando algo que es del norte si nosotros somos del sur? Ya, pero hagámonos amigas. Finalmente ese es como un poco el mensaje de generaciones y de norte a sur. Entonces, por eso es tan lindo y tan significativo que haya venido el presidente Andrés Manuel López Obrador para acá. Porque es que ojalá esta sabiduría. En Chile hay festivales de ranchera en el sur de Chile. México se ama por su cine. Y yo también les digo, vamos, no todo es el Chavo del Ocho porque hay que también limpiar. Hubo un momento que también nos quisieron solamente asociar algunas cosas. Pero estas son las chidas, como dicen. Este cuadrito quise traer acá también. Aquí está la huipala, que es la bandera de los pueblos andinos, que es muy bonita. Esto también fue bordado un día
8 de marzo, un día de la mujer, que yo también sé que México de Bolivia. tiene mujeres muy poderosas y también han padecido muchas mujeres. Entonces, llamémosle rezo, discurso, intención colectiva de muchas fuerzas que, como bien dice usted, tenemos que estudiar mucho para saber lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, tener fe, disciplina y para adelante. Yo por eso he querido siempre seguir en este continente, no es que no quiera viajar, pero ya me parece tanto el trabajo que tenemos aquí, que aquí seguimos. Fíjate que es un buen tema porque en esta época mirar hacia nuestro origen, a nuestro pasado, apreciar las culturas de los pueblos originarios, la extraordinaria cultura de toda nuestra América, de civilizaciones muy avanzadas, con una cultura que han prevalecido pese a la conquista violenta, que no pudieron desaparecer las costumbres de nuestros pueblos. Mi abuela era zapoteca, mi bisabuela, por parte de mi abuelo materno, y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a dignificar a los pueblos indígenas. Y es extraordinario ver sus bailes, sus vestimentas, cómo se decoran la cara con pinturas. Entonces hay toda una campaña de dignificación a los pueblos originarios, pero no solamente en México, sino en América Latina. Nuestras lenguas maternas, que son extraordinarias, la invocación a nuestros dioses, el manejo de la energía, es decir, se junta toda una cultura que es impresionante y que es mucho mejor que la cultura occidental. Como decía Martí, nuestra Grecia es mejor que la otra Grecia. Por eso el Tren Maya, que es una gran obra, va a permitir y ya está permitiendo rescatar y mejorar todas las zonas arqueológicas para darle acceso al mundo, pero así como encontramos en México una riqueza enorme, la encontramos en toda América Latina, en el África, en el Asia. Es decir, es la evolución de la humanidad, que es muy rica, que es muy extraordinaria. Acá nosotros también escuchamos muchas canciones en varias lenguas. ¿Han ido a la mañanera a cantarle a Andrés o a donde va de viaje? Ves a jóvenes con instrumentos musicales, instrumentos antiguos, instrumentos como lo ves en el Perú, figuras de barro musicales, como lo ves en Cuba, la alegría del pueblo, esa diversidad física de cruce de razas. Es decir, somos seres afortunados por conocer y disfrutar también todas estas costumbres que han prevalecido a lo largo de los siglos y que sin duda tienen mucho que ver con el movimiento de las energías. Invocarlas, practicarlas,
Es extraordinario. Es que te felicito por eso, Luz. Me da gusto. Gracias, sí, es muy importante saber dónde está el norte, dónde está el sur, el este, el oeste, el cielo, la tierra y el corazón. Es como partir desde ahí, siento que son energías sutiles que están ahí y que tenemos que conducir a nuevas generaciones a retomarlas. Ahí es donde recargamos nuestro propio... Esa es nuestra tecnología. Esa es la tecnología. Así que muchas gracias por hacer prevalecer esa cultura, por impulsar y por eso, por compartir palabras. La palabra es muy importante. Gracias, don Mario, y gracias, don Salvador. Luz. Les agradezco mucho. Salvador, mucho. ¿algo que quieras añadir para concluir, Salvador? No, pues yo también estoy muy contento. Concluyo diciendo que hoy es un día de tristeza, pero también de mucha alegría, porque el pensamiento, la palabra, la acción del compañero presidente Salvador Allende se va cumpliendo como se va cumpliendo los propósitos de muchos libertadores de nuestra América y de muchos luchadores del mundo. El mundo, la sociedad camina hacia la evolución, los ratos amargos van quedando atrás, aunque no hay que olvidarlos para no repetirlos, y más temprano que tarde se abrirán las alamedas en todo el mundo. Eso sin duda. Como decía el presidente Benito Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Y en este espacio vemos a hombres y mujeres en todo el mundo luchando, aportando, transformando, creando conciencia, llamando a las visiones de nuestros ancestros, convocando a esa energía de la naturaleza. Los seres humanos somos fuentes de energía. Somos de la especie más avanzada de la humanidad. Estamos pensando de día y de noche en un mundo mejor. Y estos encuentros que se pueden repetir muchas veces porque esta tecnología nos permite la comunicación al instante y nos permite intercambiar ideas, intercambiar información, saber la coincidencia de nuestros propósitos, saber que hay llamas encendidas en todo el mundo y que queremos una transformación pacífica, que cese la pobreza, la marginación, el hambre, la miseria, que la jornada del trabajo disminuya para que el hombre pueda, como decía mi maestro Vicente Lomar Toledano, disfrutar de la música, de la literatura, hacer deporte. Y los propósitos de Allende y de muchos luchadores era eso, era rescatar nuestras materias primas, es rescatar nuestra grandeza como pueblos originarios y es darle a los jóvenes sobre todo un mundo mejor, y este solamente se puede dar en lo material, en lo espiritual. Y por eso este ha sido un buen encuentro, Mario y Luz. Yo me voy muy satisfecho y vamos a seguir viendo
disfrutando de este encuentro en Chile para conmemorar este evento que, repito, está lleno de tristeza, pero también de alegría, porque al final de cuentas se han logrado los propósitos de rescatar a nuestros pueblos, de rescatar la historia. Y el proceso de Chile, pues hoy podemos decir que es victorioso. Todavía falta mucho, hay que juzgar a los militares asesinos, hay que continuar en la búsqueda de los familiares, como aquí en México también se da. Hay cientos de mujeres en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. No cesa la violencia en contra de los jóvenes, de las mujeres, los secuestros, el tema de las drogas que también lo planteaba en Bogotá el presidente Petro, un hombre también extraordinario, bien formado, con una facilidad de palabra, de análisis, cómo planteaba cómo combatir las drogas. Y todo esto nos muestra a un imperialismo, a un gobierno norteamericano que está deshaciéndose, está agarrado de alfileres. Y el presidente Andrés Manuel, de manera cautelosa pero con firmeza, les recuerda cada rato que el problema de las drogas en su país es por la falta de amor familiar, la soledad de los jóvenes, la tristeza, el que tienen que terminar con el bloqueo a Cuba, que hay que buscar la integración de América, pero de todos, incluyendo a Venezuela, Nicaragua, que hay que poner al servicio de la humanidad la ciencia, el intercambio. Es decir, llama a un mundo nuevo, a una nueva realidad, y la historia camina en ese sentido. Pero como bien decía Allende, la historia pasa por los pueblos, hay que organizar al pueblo, hay que seguir concientizando, hay que seguir sacando fuerza de nuestro pasado, invocar a nuestros dioses, a todos los seres que dieron mucha luz, que siguen dando luz en el mundo. Por eso creo que este ha sido un buen encuentro. Yo me voy muy contento y espero que volvamos a repetirlo, que podamos tocar otros temas, la lucha obrera, la organización de los sindicatos, la forma de hacer política, estudiar las historias de nuestros pueblos y seguir recordando el pasado para contribuir a las luchas del presente y del futuro. Así es que muchas gracias, Luz y Mario, por esta reunión que ha sido muy buena. Un fuerte abrazo, pronto nos veremos. Muchas gracias también, Chaltumay. Pues, Javiera, ¿algo que quieras añadir? Eso, en la lengua, en todas las lenguas. Gracias, Chaltumay, Tlazocamati. La lengua también une. A ver si seguimos platicando. Entender también esa cosmovisión a través del lenguaje es muy importante, así que eso, estoy muy agradecida y ojalá podamos tener nuevamente un encuentro. Yo traigo mi bastoncito, no para presumirlo, sino para reforzar el servicio en que estoy. Este es un... Y eso, aquí estamos. Por favor, sigan contando con alguien aquí, con todo el pueblo chileno. Un abrazo grande hasta México. Gracias por todo. Un abrazo grande hasta Quintana Roo, hasta Cancún, desde Santiago de Chile. Y a todos los amigos y amigas mexicanos de Chile,
y de todas partes, de Argentina, Colombia, eso. Muy bien, muchas gracias. Bien, Muy bien, Mario, muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Mario. pues yo despido el programa con una frase más del doctor Salvador Allende. Es una cita breve, pero demoledora. Dice lo siguiente: el imperialismo y su crueldad tienen un largo y ominoso historial en América Latina. Gracias, gracias y eternamente gracias. Todos los aciertos son de ustedes y los errores son de un servidor. Que tenga buena tarde y quien quiera ver a las 3 de la tarde, vamos a tener una entrevista con un rector, José Luis Barrón. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias, Panóptico. Saludos Luego, a un todos. abrazo. Bonita tarde. Para adelante. Muy bien. Ahí. Adiós.